Te damos gracias y tu infinito amor nos permite la vida, la salud y el cuidado. Hoy hemos venido a tu casa de oración para estudiar tu palabra, también para tener una relación especial contigo. Nos ponemos en tus manos y bendice a los que hemos llegado a este lugar, tanto jóvenes como niños y adultos. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en nuestra vida. Quédate pues con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos traen su Biblia a la mano, hermanos? A ver. ¿Traen su Biblia? Amén. Porque vamos a estudiar qué cosa. La Biblia, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y si vamos a estudiar la Biblia, pues tenemos que tener una Biblia en nuestra mano. Voy a poner aquí una palabra. La palabra es misterio. ¿Ustedes saben, hermanos, qué es un misterio? Es algo que desconocido, eso es un misterio, ¿verdad? Es algo que no podemos entender fácilmente. Es algo desconocido para nosotros. Eso es lo que significa la palabra misterio. Vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 2. Y ahí encontramos un sueño, el sueño de Nabucodonosor, y que cuando él mandó a llamar a los magos, caldeos, astrólogos y adivinos, ellos no pudieron revelarle el sueño ni tampoco la interpretación. Así que mandó a matar, dice la Biblia, a todos estos hombres. Pero el capitán de la guardia se encontró con Daniel, o Daniel se encontró con el capitán de la guardia de Nabucodonosor, y le dijo a Daniel que le permitiera entrar con el rey para suplicarle un poco de tiempo antes de que matara a esos magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dice el versículo 16, Daniel 2:16, dice: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Vean que dice el 17: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que harían Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. No sé si ustedes notaron lo primero que hizo Daniel. Dice que pidieron misericordia al Dios del cielo. En palabras resumidas, ellos oraron a Dios. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es orar a Dios para poder entender la palabra de Dios. Hay un texto en Jeremías que dice: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré grandes cosas y ¿qué? Y ocultas, dice, que tú no has conocido. Tenemos que orar, hermanos, para encontrar las palabras de Dios o los misterios de Dios en la Biblia. Sigue diciendo el libro de Daniel, capítulo 2 y el versículo 19:
Después de que ellos oraron a Dios, dice la Biblia, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Ese misterio fue revelado a Daniel por medio de una visión. Y cuando ese misterio fue revelado, Daniel exclamó unas palabras y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y me has dado fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Cuando ellos oraron, entonces Dios se manifestó y le reveló a Daniel el misterio. Ese misterio que estaba escondido para Nabucodonosor, estaba escondido con un propósito para él. Entonces dice el versículo 27. Vamos a leer el 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? En otras palabras, le estaba diciendo Nabucodonosor a Daniel: si mis magos, si mis caldeos y mis adivinos no han podido darme a conocer el sueño, no han podido interpretar el sueño, ¿cómo tú, siendo un judío, puedes darme la revelación de ese sueño? Aquí vemos, hermanos, arrogancia en el rey Nabucodonosor, altivez. Esa es una característica de hoy en nuestro día, la altivez, ¿verdad? No reconocer que otro puede darnos un mensaje especial en nuestra vida. ¿Saben cuándo nosotros manifestamos altivez? Cuando vemos a alguien enfrente y no ponemos atención, cuando nos dormimos, o cuando llega alguien a visitarnos a nuestra casa y nos ponemos a hacer nuestros quehaceres y no le tomamos interés a la persona. Muchas veces así manifestamos altivez. Cuando alguien viene menor que nosotros y nos quiere dar un consejo, ¿verdad? Y le decimos, ¿verdad? Tú eres menor que yo soy mayor que tú. Yo ya estoy bien y tú todavía estás empezando a nacer. ¿Tú me puedes dar un consejo? Nabucodonosor le estaba diciendo eso a Daniel y le dijo: tú, siendo uno de los deportados de Judá, ¿me puedes venir a dar un consejo a mí? Tú me vas a revelar el sueño cuando yo tengo los mejores magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la nación. ¿Podrá un deportado de Judá? Miren qué dice el capítulo 27. El versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda. ¿Qué cosa, hermanos? El misterio. Algo que no era revelado, era desconocido para el rey. Y le dice Daniel: ese misterio de que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y ahora vamos a ver el contraste de la altivez de Nabucodonosor con la humildad de Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Pero hay un Dios, ¿en dónde? En los cielos. Hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Cuando nosotros no entendamos algo. ¿Y saben por qué muchas veces, hermanos, no entendemos algo? Por dos cosas bien importantes en la vida del cristiano que olvidamos. Una, nos olvidamos de qué? De orar. Leemos la Biblia y no la entendemos. O la leemos y la entendemos al revés. Porque no pedimos la dirección de ¿quién? De Dios. La entendemos al revés. Y por eso vienen hoy en día muchos maestros, dice el apóstol San Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias en este tiempo. Se paran muchos maestros aquí y
y todo lo que dice el maestro le decimos amén. Jesús dijo: a nadie llaméis ¿qué? Maestro, rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es vuestro maestro? Jesús. Solamente Él, a través de su palabra, nos puede enseñar. Pero hoy en día es más cómodo, hermanos, para los cristianos, venir y sentarse y escuchar, y que un maestro le revele lo que ya Cristo te pudo haber revelado en oración y en estudio. Nos olvidamos de la oración. Pero el otro punto importante que nos olvidamos, hermanos, es estudiar la palabra de Dios. ¿Me explico? Yo no sé cuántos de ustedes están estudiando hoy en día la Biblia, porque es necesario que nosotros estudiemos la Biblia. ¿Cuántos diariamente nos arrodillamos, oramos a Dios y suplicamos el entendimiento, hermanos, de su palabra? Y como no oramos y no estudiamos, o no oran y no estudian la mayoría de cristianos, estoy hablando de la mayoría, cuando viene alguien y les presenta la palabra de Dios, les empieza a meter la idea en la mente. Esa idea. Se hace miembro de una iglesia y esa idea lo llevó durante años en su mente. Pasaron 40 años y se hizo miembro de esa iglesia y esa idea lo almacenó todo el tiempo en su mente. Un día llega un mensajero y le lee correctamente la Biblia. ¿Y qué creen que dice? Que es cierto, que no es cierto. Que no es cierto, dice. No es cierto, porque a mí me enseñaron otra cosa en la iglesia. Y de esa manera hoy el mundo del cristiano está viviendo, hermanos. Ya no es fácil predicar la palabra de Dios. Por eso les pregunté al inicio: ¿cuántos traen su Biblia? ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos la costumbre y la habilidad de leer nuestra Biblia todos los días? Que cuando leemos algo y no entendemos, nos arrodillamos y clamamos a Dios para que nos muestre las grandes cosas que tiene para nosotros y esas cosas ocultas a nuestros ojos. ¿Por qué están ocultas? Ahorita vamos a aprender de eso. Hay una característica, ¿cómo se dice? Es una característica del hombre hoy en día, que no entiende la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver cuál es esa característica. Porque solamente puede haber los que no entienden y pueden haber los que sí entienden la palabra de Dios. Así que Daniel le dijo: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dice el versículo 29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Por qué razón Daniel tenía, hermanos, esa característica especial? Si leemos Daniel capítulo 1, dice el versículo 8: Daniel propuso en su corazón. ¿Qué característica tenía Daniel, hermanos? Firmeza. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se contaminase, no se le obligase a contaminar. Tomó una decisión de servir a quién? De servir a Cristo. Hermanos, esto es muy sencillo. Ayer estuve estudiando con unos hermanos. Estuvimos estudiando los 144,000. ¿Saben, hermanos, que los predicadores hoy en día hacen tanto alarde de los 144,000? Le buscan tantas formas a los 144,000, le buscan tantas patas a los 144,000, le ponen tantas cabezas a los 144,000, que al pueblo cristiano se le hace bien complicado estudiar. Ay, no lo entiendo. Y por eso cuando viene un predicador de ese tipo, de ese nivel, la gente dice: oye, qué bonito predica. ¿Cómo sabe? A él sí le está revelando a Dios los misterios. Y le pregunto: ¿y ustedes cómo es? ¿Por qué no me está revelando a mí lo que ese hombre sabe? ¿Y por qué ese hombre sabe y le pone tantas patas, hermano, a su predicación, que lo hace imposible de entender a la gente?
y nos lo viene metiendo la idea y así lo creemos. Ayer les enseñé a los hermanos, bueno, en el Espíritu Santo, a través de la Biblia, que es bien fácil entender el libro de Apocalipsis. Bien sencillo, es un libro de símbolos. Y es un libro que va comparándose con otros libros y que es bien sencillito de entenderlo. Que los humildes y los sencillos de corazón deberíamos de entenderlo. No deberíamos de meternos en tantos problemas con el libro de Apocalipsis, porque la Biblia y la hermana White revela y dice que es un libro, ¿qué cosa? Revelado. Esa es la palabra de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, está revelado. Pero ¿por qué muchos lo malentienden, lo malcomprenden y algunos ni siquiera lo entienden? Precisamente porque no han hecho un pacto con ¿quién? Con Cristo. Daniel dice, yo me propuse en mi corazón no contaminarme. ¿Contaminarse con qué? Con la comida. ¿Saben qué representa la comida en la Biblia? El pan de vida, la palabra de Dios. Ni con el vino. ¿Saben qué representa el vino? Las doctrinas. Y Daniel dice, yo no me voy a contaminar con eso. Yo voy a permanecer firme. Aunque aquí está hablando de comida física, Daniel se mantuvo firme. Y cuando le hizo la prueba, el eunuco, después de 10 días de tomar agua y comer legumbres, dice la palabra de Dios en el capítulo 15, Daniel 1:15, dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 16. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y también en qué. Y también en sueños. ¿Saben por qué? Por la claridad de la mente que tenía. La comida tiene que ver mucho con lo que nosotros, hermanos, estamos leyendo. Pero como nos atiborramos de comida, o el mundo se atiborra de comida, como no cuidamos nuestra alimentación, ¿cómo creen que está, hermanos, el cerebro? Saturado, hermanos. No puede pensar. Lo único que hace el cerebro, hermanos, es dormir y no entender la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, cuidáramos nuestra alimentación, cuidamos lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que pensamos, lo que olfateamos, hermanos, ¿cómo creen que estaría nuestro cerebro? Abierto, ¿verdad? Por lo que, como dice la Biblia, lo que hay en tu corazón es lo que habla. ¿Qué cosa? Es lo que habla tu boca. ¿Por qué la gente no entiende? Bueno, porque se dedica a ver su telenovela, ¿verdad? A media tarde. Quiere leer la Biblia y dice, no lo entiendo. ¿Cómo lo va a entender? ¿Me explico? Si está viendo, hermanos, películas, novelas de enamorados, está viendo películas de guerra, donde la gente se está matando con las pistolas, con los metralletas, con las espadas. Entonces quiere leer la Biblia y dice, no entiendo. ¿Por qué? Porque su mente ya está atiborrada de todas esas cosas. Caricaturas que ven los niños hoy en día de tanta masacre, maldad, violencia, y quiere leer la Biblia y no lo entiende. Yo no sé si me están entendiendo en esta manera. Por eso, cuando esperamos que venga alguien grande a predicarnos y todos decimos amén, ¿verdad? Porque él sí estudia, él sí ora, él sí se prepara, así que él es el que nos va a enseñar. ¿Saben, hermanos, que están bien equivocados? ¿Saben quién es el que nos da la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y si hoy no aprendemos, hermanos, del Espíritu Santo, dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer a otro. Si hoy no aprendemos, hermanos, del Espíritu Santo, ¿saben a dónde nos van a llevar los líderes religiosos? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque no tenemos la Biblia, hermanos, en nuestra mano. Todos le decimos amén. Todo lo que nos diga le creemos, hermanos, y el mundo religioso está de esa manera.
ya no llevan Biblia. Y si lo llevan, ¿saben cómo lo llevan? Nuevecita su Biblia, aquí bajo el brazo. Traen Biblia así. ¿Cómo está? Nueva. No tienen ni una subrayada, no tienen ni un apunte. Se nota que no lo estudian. Y todo lo que dice el líder religioso, todo le creen. ¿Y cómo poder entender los misterios de Dios? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 7. Dice el apóstol San Juan: el ángel me dijo, Apocalipsis 17:7. El ángel me dijo. ¿Cómo le dice, hermanos, el ángel? ¿Por qué qué? ¿Por qué te asombras? ¿Verdad? ¿Por qué te asombras cuando alguien viene y te predica grandes cosas? No te debes de asombrar. Esto es muy sencillo de entenderlo. ¿Me explico? ¿Cuál sería la característica para entender la Biblia? Ahorita lo vamos a leer. Le dice el ángel a Juan: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Le iba a revelar, hermanos, el Señor el misterio a Juan? Sí. ¿Y a nosotros Dios nos puede revelar esos grandes misterios? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Porque para Juan, hermanos, era algo misterioso lo que estaba viendo en Apocalipsis. Pero el ángel le dice: no te preocupes, no te asombres, yo te voy a mostrar ese misterio. Y en el libro de Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Le reveló el ángel a Juan esos misterios, sí o no? Sí, se lo reveló. Y a nosotros, hermanos, ¿qué creen? Miren que dice Efesios capítulo 3. Abran su Biblia y vamos a Efesios capítulo 3, versículo. Vamos a leer desde el versículo 1. Miren qué dice el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, dice, ¿verdad? Así dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. Pero me hago una pregunta en esta mañana: ¿por qué no había sido revelado a los hijos de los hombres ese misterio? ¿Saben por qué? Por lo mismo que nos pasa hoy en día. No oramos, ni qué, ni estudiamos. ¿Cómo el Espíritu Santo nos puede revelar algo en los últimos momentos de la historia de esta vida si no hay estudio, si no hay oración? ¿Me explico? Tenemos que orar, tenemos que estudiar, hermanos, para que el Dios de los cielos nos revele ¿qué? Los misterios escondidos, hermanos, que están en su palabra. Hermanos, y dice la hermana Juan
que si nosotros no entendemos o no aceptamos una luz, difícilmente el Señor nos revelará otra verdad y nos iluminará sobre otro misterio. ¿Me están entendiendo? Por eso, hermanos, la gente no entiende. Le predicas, se cierra, no entiende, y cómo Dios le puede revelar algo más profundo a esa persona si no entiende, si no lo acepta. Mateo capítulo 16, versículo 17. El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos y le dijo, si leemos un poquito atrás, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero por favor que pongan atención en este texto. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Les estaba hablando de manera ¿qué? Personal a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Y le empezaron a responder los discípulos. Pero Jesús se acercó a ellos y les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? De manera personal, ¿ustedes qué creen? Que son mis discípulos. Hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Como dice el pastor. No, si Jesús estuviera aquí, le dijera, no, ¿ustedes qué dicen? Ustedes, ¿verdad? ¿O no? ¿A quién le va a pedir Dios cuenta? Al pastor. Y también a nosotros. En grupo como iglesia, ¿verdad que no? ¿De manera qué? Personal, de manera individual. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Le dijo el Señor Jesús. De manera personal, díganme, ¿quién soy? Imagínense que se hubiera levantado Juan o Pedro o Jacobo y hubieran dicho, Señor, es que así dicen los rabinos. Jesús le hubiera dicho, no es lo que piensan los rabinos, es lo que tú piensas acerca de quién, acerca de mí. Es lo que tú piensas acerca de qué, de la palabra de Dios. Y lo digo con sinceridad, yo prefiero vivir engañado por mi propia cuenta a vivir engañado por otro. De veras, hermanos, lo que les estoy diciendo es duro y difícil, pero yo prefiero vivir engañado por mi propia cuenta a vivir engañado por quién, a vivir engañado por otro. ¿Me explico? Vivan engañados, está bien, pero crean ustedes a través de la palabra de Dios. Pero no vivan engañados, hermanos, por otro, que los venga arrastrando, hermanos, hacia el barranco, hacia la perdición. No sé si me estoy dando a entender, pero estudien la palabra de Dios, hermanos. No vivan a despensa de lo que dice X o Y, o X pastor porque estudió 4 años de teología, porque ya es un hombre grande, porque ya tiene mucha experiencia. No. Vean, hermano, la respuesta que le da Jesús a Pedro, o Pedro le dice a Jesús, miren lo que dice la Biblia, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, miren la respuesta de Pedro. Ahora vean lo que Jesús le responde a Pedro. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, dichoso eres Simón, hijo de quién, de Jonás, eres bienaventurado. ¿Por qué era bienaventurado? Porque no te lo reveló quién. ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? Es que así dice el pastor fulano de tal, y dice Jesús, no eres bienaventurado, porque no te lo reveló, porque te lo reveló carne y
te lo reveló ¿quién? Sangre. Pero Simón fue bienaventurado porque no se lo reveló ¿quién? Carne, ni quién, ni sangre. Dice aquí, sino mi Padre que está ¿dónde? Hermano, no sé si me están entendiendo. ¿Saben qué estoy tratando de hacer? Que ustedes, hermanos, vayan a la Biblia, agarren la Biblia, hermanos, y pidan en oración y estudio al Señor que Él les revele la verdad insertada, hermanos, en su palabra. Que no vivan a la expensa de lo que dice el hermano Roger, el hermano Gerardo o X pastor, hermano, aunque tenga un alto grado de estudio. ¿Saben por qué? Porque es peligroso. Porque Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque estás en comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. Y cuando yo te pregunté, tú respondiste, tú eres el Cristo. ¿Por qué respondió así? Porque no se lo había revelado un hombre. ¿Quién se lo había revelado? Imagínate, hermano, que Juan se le hubiera acercado y le hubiera dicho a Pedro, Pedro, eres el Cristo. ¿Quién se lo hubiera estado revelando? Carne y qué, y sangre. Pero él tomó la iniciativa por medio del Espíritu Santo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo al Señor Jesús, tú eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni quién. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Saben por qué vivimos engañados, ciegos en este mundo? Porque esperamos que alguien nos diga lo que dice ¿qué? Lo que dice la Biblia. Estamos a expensas, hermano. ¿Quién va a predicar en un diario? Hermano, te invito a la campaña el día tal de abril. Lo vamos a realizar en Explanada de la Feria. Por favor, ven. ¿Saben qué me respondió? Con una pregunta. ¿Qué me preguntó? ¿Quién va a qué? ¿Saben quién le respondió? Tal vez no soy muy paciente yo con la gente. Disculpen, hermano, si no soy paciente con la gente. Quiero serlo. Pero agarré en el WhatsApp y le dije, va a predicar Jesús. ¿Cuánto decimos amén? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la gente espera que venga un fulano que tenga un doctorado, una maestría. La mayoría de la gente esperamos a alguien renombrado, y me lo dijeron no solamente una persona de estos movimientos, me lo dijeron como 4 o 5. Y cuando yo me acerqué a un adventista, lo mismo me preguntó. Señor, dije, ¿dónde está la mente y la cabeza de esta gente esperanzada en un hombre? ¿Me explico? Esperando que se lo revele ¿quién? Carne y sangre. Cuando nosotros, hermanos, deberíamos ser bienaventurados, porque no nos lo revelará ¿quién? Carne ni sangre, sino mi Padre, dijo Jesús, que está donde. ¿Saben quién nos debe revelar las cosas? El Espíritu Santo. Y hoy necesitamos salir capacitados por esto. Hay un Dios, dijo Daniel, que revela ¿qué? Que revela los misterios. Y para Pedro ese era un misterio. Para Jesús él quería saber. Y Pedro recibió la revelación directa, hermanos de Dios, como nosotros también debemos de recibir esa misma revelación directa del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 7. Un poquito más atrás. Dice el versículo 4. Ni palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana ¿qué? Sabiduría. Qué interesante lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Dice, yo no hablo palabras humanas, sino con demostración del Espíritu y también del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de quién.
¿Están entendiendo eso? Vuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de quién. De hombre, hermano. ¿Entendieron eso? Por eso, hermanos, alguien escucha los 144,000 y dice, es que así lo dijo fulano. No quiero mencionar nombres, hermanos, porque, bueno, he tratado de ser más prudente en esto. Pero a veces, hermano, el ser humano dice que así lo dice fulano, así lo me lo explicó, así lo entendieron. Hermano, dice Pablo, no es sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo. ¿La sabiduría qué? ¿Entendieron eso? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué no entendemos? Porque no oramos y porque no estudiamos la palabra de Dios. Por eso a veces no entendemos, hermanos, la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo no hablo sabiduría de hombres, sino hablo la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, que no se le puede revelar a ningún ser humano. Colosenses, capítulo 4. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. Perseverad, como dice el apóstol Pablo, velando en ella con acción de qué. ¿Cómo debemos estar, hermanos? Velando en oración, para que Dios nos revele qué cosa, los misterios. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Y el versículo 29. ¿Cómo dice? ¿Ya lo tienen a la mano? Las cosas que secretas pertenecen a Jehová, ¿quién? Nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cuáles son esas cosas secretas? Les hago una pregunta. ¿Este libro, hermanos, es una cosa secreta? No. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, dice que es una revelación este libro. Amén. No es una cosa que, no es una cosa secreta. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas secretas? ¿Saben cuáles son las cosas secretas? Las que no están ¿qué? Las que no están reveladas. ¿Esas pertenecen a quién? A Dios. ¿Cómo poder conocer algo que no está revelado? ¿Cómo poder conocer algo que el Señor se quedó con ella? Sí, bueno. Por ejemplo, hay personas que se preguntan ¿cómo entró la maldad en Satanás? Si todo lo que Dios hizo es perfecto. Eso podría ser un misterio porque nadie lo sabe, no está escrito. Por ejemplo, ¿de dónde viene el pecado? ¿Verdad? Sí, el misterio de la iniquidad se le llama eso. Ese es el misterio de la iniquidad. ¿De dónde? Aún para Dios, hermanos, él estaba asombrado en el cielo y decía, ¿de dónde está saliendo este ser con esta maldad? Se preguntaba también. Por eso se llama el misterio de la iniquidad. Hoy podemos entender porque hay mucha maldad. Aún en nosotros hay maldad.
Podemos entender ese misterio. Pero también hay otro misterio, el misterio de la piedad, del amor, que es Cristo Jesús. Esos misterios, hermanos, van a estar revelados, velados mucho tiempo. Vamos a entender poco a poco, sobre todo el misterio de la piedad. Dice la hermana White que ese misterio lo vamos a aprender durante toda la eternidad, todo el tiempo. Y esto dice la Biblia: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, y también para quién, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hace rato decía algo interesante el hermano, ¿verdad? O dio un mensaje interesante acerca de los niños que andaban, ¿qué cosa? Predicando. ¿Y qué predicaban esos niños? ¿Se acuerdan? ¿El mensaje de qué? De los 3 ángeles. La hora de su juicio ha llegado, el mensaje del primer ángel. ¿Se lo sabían los niños? Sí. Y cuando los padres lo escucharon, dice la hermana White, que mejor se quedaron callados, porque no tenían argumento. ¿Cómo es posible que un niño sepa más que yo? Y no solamente por la sabiduría, sino por el poder de quién, por el poder del Espíritu Santo. Así que no es una cosa oculta. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo, dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a estudiar por qué Jesús les hablaba a sus discípulos en parábolas. Miren qué dice Mateo capítulo 13. Vayan al libro de Mateo en el capítulo 13 y el versículo 10. Mateo capítulo 13 y versículo 10. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas en qué? En parábolas. O sea, los discípulos también estaban, ¿qué cosa? Preocupados. Y le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué, Señor, les hablas en parábolas? O sea, ¿por qué no les hablas clarito, directo a los discípulos? ¿Por qué tienes que utilizar todas esas figuras para presentárselo a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos? ¿Por qué no le dices exactamente lo que tú quieres decir? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿qué? A saber. Y miren lo que dijo la hermana White, lo dice también el Señor Jesús: porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Hermano, ¿está hablando de dinero ahí o está hablando de sabiduría? De sabiduría. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá, ¿qué cosa? ¿Entendieron eso? A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más todavía de la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo me va a dar más sabiduría el Señor si no entiendo la palabra de Dios? Si no oro y si no estudio. ¿Cómo me va a revelar más misterio el Señor, hermano, si, bueno, me la paso perdiendo el tiempo, ¿verdad? Tal vez una buena película. ¿Cómo me va a revelar el Señor? ¿Saben quién nos está revelando ahí a nosotros? El demonio. Cuando vemos cosas que no debemos ver, el demonio está, hermano, con nosotros. Cuando estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, el demonio, hermano, está con nosotros. ¿Cómo Dios puede revelar
velar? ¿Cómo te puede dar más, hermanos, si no estamos progresando en lo primero que ya nos dio Dios? Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Verso 3. Pareciera ser que Jesús se estaba portando muy mal ahí, porque dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo, como dice, y oyendo no oyen, ni qué más, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Y le vuelve a decir Jesús: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque ¿qué? Vamos a Marcos capítulo 4. El Señor empieza a velar los ojos de la gente. Oye, mi hermano, la gente está velando su entendimiento. Hoy la gente ya no quiere entender. Llegan a una iglesia y no saben lo que llegan a hacer. Miren que dice Marcos capítulo 4, verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Cuál era la parábola? La parábola del sembrador. Dice el versículo 11: y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. A los discípulos le era dado a saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Y por qué les hablaba en parábolas todas las cosas? ¿Cuál era el propósito de Jesús, hermanos? Que la gente no entendiera. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Lo está leyendo? Para que viendo, vean y no ¿qué? Y no perciban. Y oyendo oigan y no ¿qué? Y no entiendan. ¿Por qué no quería el Señor? Dice la Biblia: para que no se conviertan y les sean perdonados. ¿Qué cosa? Hermanos, llega un momento en que el ser humano se le vela el entendimiento. Y dice Jesús: ahora ya no les voy a hablar claramente, ahora les voy a hablar en parábolas, porque no entienden ni ven. Y si no entienden ni ven, les voy a hablar en parábolas, para que no se les perdone sus pecados, dice la palabra de Dios, ni tampoco se conviertan. ¿Verdad que como que Jesús se porta un poco mal ahí? ¿Acaso Jesús no quiere nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero a Jesús le dijo a los discípulos: pero yo no quiero que esto se convierta, y yo no quiero que esto se arrepienta, porque si se arrepiente, ¿se le va a perdonar qué cosa? Se le va a perdonar su pecado. ¿Cómo le entienden ustedes? Si yo lo viera desde el punto de vista humano, dijera: bueno, Jesús es malo, porque Jesús no quiere que ustedes se arrepientan y que yo me arrepienta. Por eso nos está hablando a él. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No es Jesús el que no quiera que nosotros nos arrepentamos. ¿Saben quién es el que no quiere arrepentirse? Nosotros. Los seres humanos no quieren entender, hermanos. Es cierto que llegamos a una iglesia, es cierto que el ser humano, es cierto que hay 8.500 iglesias hoy en día aquí en México que se hacen llamar cristianas, pero quieren entender. Sale a predicar y vas a ver, hermano, que toda la gente te rechaza. Por ahí uno, como Pedro, que es tocado por el Espíritu Santo, dice: a ver, hermano, a ver, explícame pues, a duras penas. El sábado es el día de reposo. No, hermano, es el domingo. Los pecados son borrados. No, hermano. Están cubiertos. No, hermano, son borrados.
Empiezan a hablar de la palabra de Dios y ¿qué quieren? No quieren aceptar nada. Están velados sus ojos, sus mentes, hermanos, para no oír y para no entender. Lucas capítulo 8. Miren qué dice la Biblia. Versículo 9 y versículo 10. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y empezó a explicarles, hermanos, la palabra del Señor, la parábola del Señor Jesús, para que ellos entendieran los misterios de qué? Del reino. Miren qué dice Romanos capítulo 16. El apóstol San Pablo entendía bien esto. Verso 25. 24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora bien, ¿qué dice el verso 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿En dónde estaba oculto ese misterio, hermanos? ¿Entendieron eso? ¿En la escritura de quién? En la escritura de los profetas. Así que dice Deuteronomios que lo revelado es para nosotros y lo secreto es para quién. ¿Y cuál es lo revelado? La Biblia es lo revelado. ¿En dónde estaba eso revelado? Dice el apóstol San Pablo. ¿En la escritura de quién? De los profetas. ¿Cómo podemos encontrar, hermanos, las cosas ocultas? ¿Estudiando qué? Estudiando la palabra de Dios. Orando, hermanos, y pidiéndole sabiduría a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9. El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9. ¿Cómo dice el 9? Dándonos a conocer ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. Hermanos, ¿será que Cristo puede darnos a conocer el misterio de su voluntad? Amén. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? Como los que están en la tierra. Y esto quiero que se lo grabe bien, porque esos misterios no solamente, hermanos, están en la tierra. Esos misterios también están ¿dónde? En los cielos. Y miren qué privilegiados somos nosotros, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Y ahorita vamos a leer lo que dice la Biblia. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, el misterio fue declarado a Pablo por medio de la revelación. Y miren que dice Colosenses capítulo 1, verso 26 y el verso 27. Dice la Biblia: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, está hablando del misterio de Cristo,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de su gloria. Así que el Señor, hermanos, nos da a conocer los misterios, y se lo dio a conocer también aquí a Pablo, a los gentiles, dice la palabra de Dios, Romanos 1, verso 17. ¿Por medio de qué conocemos esos misterios? Dice la Biblia. Vamos a leer el 16, porque el 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora vean qué dice el verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y también para fe, como está escrito, mas el justo, como dice la Biblia, por la fe ¿qué? Por la fe vivirá. Ahora les hago una pregunta. Entonces, ¿esos misterios están revelados? Sí. ¿Para quiénes están revelados? Para nosotros, hermanos. Esos misterios están revelados para nosotros. Miren lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Es interesante lo que el apóstol San Pablo, hermanos, viene declarando en cada libro, en cada epístola. El versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo sobre vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué debemos alcanzar, hermanos? Todas las riquezas del pleno ¿qué? Del pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué cosa? El misterio de Dios, el Padre, y también de quién, y también de Cristo. Podemos llegar a conocer, hermanos, el misterio de Dios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo, ¿sí o no? Sí podemos llegar a conocer. ¿Mediante quién? No te lo reveló sangre ni carne, sino quién, mi Padre que está donde. ¿Por medio de quién debemos llegar a conocer todos los misterios? Por medio del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿y por qué no lo conocemos? ¿Verdad? ¿Por qué esperamos que alguien venga a hablarnos de la Biblia? Nosotros, hermanos, deberíamos ya estar capacitados ya para conocer todos los misterios de la palabra de Dios. Porque Dios tiene un propósito, aparte de conocerlo nosotros, transmitírselo a la gente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 3, el verso 8 al verso 10. Y este es un privilegio, hermanos, que nos estamos perdiendo. Este es un privilegio maravilloso, hermanos, de no conocer los misterios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un privilegio que nos estamos perdiendo. Dice el apóstol San Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo se consideraba Pablo, hermanos? El más pequeño. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de quién. A mí me fue dado, dice Pablo, de predicar el evangelio de Cristo, las inescrutables riquezas, dice, inalcanzables, pero me dio el Señor a mí el privilegio de darlo a conocer a los gentiles. Hay gente tan arrogante que dice: sí, yo ya me leí la Biblia. Un día me acerqué a alguien y le digo: mira lo que dice la palabra de Dios. Y me dice: es que yo ya lo leí y yo ya me lo sé. Le hice dos preguntas nada más, dos observaciones. Si ya lo sabes y ya lo leíste, ¿por qué no lo predicas? Y si lo entiendes mejor que yo, le dije: ¿por qué no me lo enseñas? ¿Saben qué me respondió? Es que no tengo tiempo. ¿Cómo no tienen tiempo para eso? Está raro eso, ¿verdad? Si alguien a mí me dijera: hermanos, vamos a dar un estudio bíblico, hermano, no tengo tiempo para eso.
sé lo que he aprendido en la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe por qué la gente no predica? Porque no conoce la palabra de Dios. Porque le tiene miedo, hermano, de encontrarse a alguien que sepa más que él. Y Pablo dice, a mí se me dio dado la revelación del Evangelio, de las inescrutables riquezas del Señor Jesús, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas. Yo voy a declarar esos misterios, dice. Miren qué dice el versículo 10, y este es un privilegio que nos estamos perdiendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. ¿Sabían ustedes, hermanos, que lo que nosotros deberíamos de saber, los misterios que deberíamos de entender, los ángeles ni siquiera lo saben? Porque Pablo dice, la iglesia debe declarar esos misterios, no solamente al mundo, sino también a quién, a los principados y a quién más, y a las potestades. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. Hay cosas que los ángeles no entienden, hermano. Cuando Jesús se dio la transfiguración en el monte, ¿quiénes vinieron a apoyar a Jesús? ¿Quiénes bajaron? Moisés. ¿Qué más? Les hago una pregunta. ¿Por qué no bajaron mejor ángeles? Porque no tenían la experiencia de Moisés. No tenían la experiencia de quién? De Elías. No tenían el conocimiento que tiene Moisés y Elías para venir a apoyar al Señor Jesús. Si ellos hubieran entendido el misterio, la muerte de Cristo, las persecuciones, las aflicciones que ellos, estos hombres pasaron, mejor hubieran venido los ángeles. Y no uno, hubieran venido millares y millares de ángeles. Dice el Señor, si yo le ruego a mi Padre mandaría legiones y mataría a todos ustedes. No iba a venir nada más un ángel, millones de ángeles. Pero el Padre tuvo a bien no mandar ángeles, porque ellos no entendían los misterios, hermanos, que nosotros podemos entender. Por eso, ¿quién vino? Moisés. ¿Quién más? Y Elías. Vinieron a apoyar a Jesús, vinieron a estimular a Jesús para que tuviera ánimo en los últimos momentos de su vida, porque ellos habían entendido los misterios de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese privilegio. ¿Están conmigo? Así que Dios nos da a conocer esos misterios. Vamos a leer Efesios capítulo 6 y el versículo 9. Creo que me equivoqué aquí. Vamos a leer mejor Primera de Corintios, capítulo 4. A ver si este sí concuerda. Y el versículo 1 dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está ¿qué cosa? Encubierto. Ahora vean qué dice el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Señor? El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. ¿Qué hace el demonio, hermanos? Va cegando el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Para que no resplandezca ¿qué cosa? Para que no resplandezca la luz. Hace rato el hermano dijo algo interesante, ¿verdad? El misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo le llaman, hermanos, esa obra del enemigo? Porque ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Vea que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién? Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Y prodigios mentirosos. ¿Por qué dice así la palabra de Dios? ¿Qué hace el enemigo, hermanos, en este tiempo? Versículo 9. Señales y prodigios, ¿qué? ¿Han visto las iglesias, hermanos, que hoy en día están sanando a través de milagros? ¿Y qué dice la gente? Ahí está Dios. Y esa es la iglesia que y esa es la iglesia de la Biblia. ¿Me explico? En vez de que esa iglesia lo pongan a estudiar la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, los están llevando por caminos, hermanos, cerrados. Les empiezan a imponer la mano y los sanan. Señales. Prodigios mentirosos, ¿verdad? Hacen milagros en todo el mundo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por esto Dios les envía un poder, ¿qué cosa? Engañoso, para que crean que. Yo no sé si me entendieron o lo entendieron lo que dice la Biblia, pero si nosotros no nos podemos estudiar hoy y empezamos a recibir la mentira, hermanos, Dios mandará un poder engañoso y de aquí en adelante vamos a creer ¿qué cosa? Vamos a creer la mentira. El Señor nos va a pegar, hermanos, nuestro entendimiento y vamos a empezar a creer en vez de la verdad. Vamos a empezar a creer ¿qué? La mentira. Al rato vamos a terminar, hermanos, va a terminar el mundo cristiano como terminaron los pentecostales. Con milagros, ¿sí? Prodigios, ¿qué? Mentirosos. Ese es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se ha penetrado, hermanos, hoy en día en las iglesias? Trayendo mentira y trayendo ¿qué cosa? Trayendo engaño. Pero hay un misterio que le llaman el misterio de la piedad. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
Pero Pablo dijo que podíamos entender ese misterio. Sí lo podemos entender. ¿A través de qué? De su palabra. A través de la oración y a través de el estudio de su palabra. Por eso yo los voy a invitar en esta mañana, hermanos, que de hoy en adelante nos pongamos a orar. Amén. ¿Y nos pongamos a qué? Y nos pongamos a estudiar. Miren lo que dice Daniel 4:9. Hablando un poquito de Daniel. Daniel capítulo 4 y el versículo 9. Nabucodonosor tuvo un sueño. Y dice la Biblia que mandó a llamar otra vez a los astrólogos, a los caldeos, adivinos. Y les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Nabucodonosor agarró y le dijo, ahora le voy a dar el sueño. En aquella ocasión no le dio el sueño. Y el corazón de Nabucodonosor estaba siendo cambiado un poco por el Espíritu Santo. Ahora le dijo, ahora sí le voy a dar el sueño y ahora dígame pues su interpretación. Pero tampoco pudieron, ¿qué? Interpretar el sueño. No le pudieron dar la interpretación. En ese momento, dice la Biblia, el versículo 8, miren lo que dice Daniel 4:8. Hasta que entró delante de mí Daniel. Vuelve a aparecer en la escena Daniel otra vez, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, y miren cómo le dice en el versículo 9: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y también su interpretación. ¿Cómo le dijo Nabucodonosor a Daniel? Ningún misterio se te esconde. ¿Por qué no se le escondía ningún misterio a Daniel? ¿Lo reconocía Nabucodonosor? Sí. ¿Y por qué no se le escondía ningún misterio, hermano, a Daniel? Porque estaba con quién. Porque estaba con Dios. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuántas veces, hermano Mar? 3 veces, ¿verdad? Tarde, mañana y a mediodía, dice el salmista, con él. Nosotros, ¿cuántas veces oramos? ¿Saben que gracias a la meditación de Daniel, a la oración de Daniel, fue llevado al pozo de los leones? Por esa gran comunión que tenía con Dios, hermanos, Dios no le escondía ningún misterio a Daniel. La palabra era inmediatamente revelada, hermanos, a estos hombres. Porque hoy en el mundo, hermanos, hay tantas cosas que no se entienden. Hay gente que me ha dicho, hermanos, que la Biblia es difícil de entender. ¿Por qué? ¿No dice Dios que Él nos va a revelar los misterios, hermanos? ¿Por qué hay tanta contradicción entre uno mismo, entre nosotros mismos? Un pastor predica una cosa, otro pastor predica otra cosa. Hermano Roger, estás contradiciendo a los pastores. ¿Por qué? ¿Acaso no oran ellos? ¿O será que quieren entender lo que quieren entender? La Biblia, hermanos, es clara. La palabra de Dios es clara. No le debemos de buscar, como dice el dicho, 5 pies al gato. Es sencilla. Es la revelación de quién? De Jesucristo. Pero hoy los hombres están especulando. Quieren ponerle sensacionalismo a las predicaciones. Pues, ¿y por qué? Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? El sensacionalismo. Algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo. Queremos escuchar algo nuevo. Le ponen algunas cositas extras y la gente dice, ¡ay, qué bonito predicó! Eso no lo sabía. Pero no lo sabía porque no lo había estudiado. O no lo sabía porque no viene tampoco en la Biblia. Pero los predicadores, hermanos, le ponen tantos adornos a su predicación que, hermanos, se ¡ay, qué bonito predicó! Cuando Dios dice, le debe ser revelado aquí a nosotros mismos. No te lo debe revelar ni sangre ni carne, sino ¿quién? El Espíritu Santo.
Vamos a leer Primera de Corintios. Miren qué dice Primera de Corintios. Capítulo 2 y el versículo 9. El apóstol Pablo mencionó estas palabras interesantes. Antes bien, dijo Pablo, como está escrito, cosa que ojo no vio. ¿Cómo dice el apóstol Pablo, hermanos? Cosa que ojo no vio. Ni qué más, ni oído qué, ni ha subido en corazón de quién. El corazón de hombre es un corazón carnal. ¿Me explico? ¿Han escuchado alguna vez esta frase? Y se le fue dado corazón de qué. ¿De dónde está? Daniel capítulo ¿qué? Daniel 7. Versículo ¿qué? Se le fue dado corazón de qué. ¿A quién le fue dado corazón de hombre? ¿Al rey de qué? Al rey de Babilonia. Al rey de Babilonia le fue dado. ¿Quién era el rey de Babilonia en ese entonces? Belsasar. ¿Y qué significa corazón de hombre? Corazón carnal, hermanos. Que ni ve, pero no lo ve. Oye, pero no lo oye. Ve, pero no lo distingue lo que está viendo. Oye, pero no entiende lo que oye. ¿Entiendes lo que oís? Dijo Jesús. Lucas, ¿entienden lo que oye? O también lo podemos cambiar con la palabra de Dios. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de quién. ¿Qué es ese hombre? Un hombre carnal, hermanos. Un hombre que no entiende la palabra de Dios. Eso no ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para quién, hermanos. Para los que le aman. ¿Cuáles son esas cosas? Pero miren qué dice el versículo 10. Les hago una pregunta. ¿Pablo estaba vivo ahí o no estaba muerto? Estaba vivo. ¿En dónde estaba? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, ¿verdad? Porque si estuviéramos vivos en el cielo, quiere decir que se fue al cielo y que los muertos, cuando se mueren, válgase la redundancia, se van al cielo. Pero Pablo no estaba hablando en el cielo. Pablo estaba hablando ¿en dónde? En la tierra. Y dijo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿En dónde estaba Pablo entonces? En la tierra. ¿Verdad que no está hablando del cielo ahí? Porque luego dice en el versículo 10, pero Dios nos las ha revelado ¿a quién? A nosotros, por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién. Ahora, les hago una pregunta. Dios ya nos lo reveló a nosotros, lo profundo de Dios, hermanos. Si todavía no, tenemos que estudiar más y tenemos que orar más. Amén. Si no estamos entendiendo la Biblia, hermano, y nos confunde la palabra de Dios, porque así nos enseñaron cuando éramos chiquitos, hermano, necesitas orar más y estudiar más. Si no oramos, si no estudiamos, el Espíritu no nos va a revelar ¿qué cosa? Absolutamente nada. Hasta ahí nos vamos a quedar estancados. Daniel oraba, hermanos, y por eso le dijo Nabucodonosor, a ti no se te oculta ¿qué? Los misterios. Qué hermoso, hermano, que nosotros fuéramos un pueblo así, un pueblo de oración y un pueblo de estudio. Un pueblo que todos estuviéramos con la Biblia ¿dónde? En nuestra mano. Que no fuéramos nada más a oír a la persona, sino que agarráramos la Biblia como los bereanos y escudriñáramos, hermano, la palabra de Dios, a ver si es cierto lo que está diciendo quién, el predicador. Seríamos un pueblo despierto, un pueblo que no necesitaríamos de un hombre, sino dependeríamos de quién, de Dios. Un pueblo que Dios le estaría revelando, hermanos, su Espíritu Santo, las grandes verdades ocultas que hay también en su palabra. ¿Cuánto les gustaría ser parte de ese pueblo?
Ese pueblo, hermano, que en donde quiera que fuese, lleve su Biblia. En donde quiese que le preguntasen acerca de su fe, responda con un así dice Jehová. ¿Cuántos queremos ser parte de ese pueblo, hermanos? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Corintios, 1 Corintios 2, versículo 14, ahí donde estamos. Porque el hombre natural, ¿alguna Biblia dice el hombre animal? Esa Biblia, ¿cómo dice? Lee. Cualquiera de los dos. Aunque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locuras y no le pueden entender, porque se ha de examinar espiritualmente. Dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de qué. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son qué cosa. Porque para él son locuras. Como le han metido fábulas a su mente, le han metido filosofía de hombre, corazón de hombre, le han metido ideas erróneas en la mente, cuando lee la Biblia dice, lo entiendo, pero no lo creo. No lo puede discernir, porque para él se convierte en una ¿qué? En una locura. Y no la puede entender porque se han de discernir ¿cómo? ¿Cómo se debe discernir la Biblia? A través de la oración, a través del Espíritu, a través de la dirección, hermanos, del Espíritu Santo. Amén. ¿Entiendes lo que lees? Digo Jesús a los fariseos, a los discípulos. ¿Cómo dice Jesús? ¿Entiendes qué? Lo que lees. ¿Entendemos lo que leemos, hermanos? Si no entendemos lo que leemos, dice la palabra de Dios en Santiago, si les falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a quién? A Dios, y Él hará qué cosa? En abundancia. ¿Te falta sabiduría para entender la Biblia? Pídele a Dios en oración. Cuesta doblegar sus rodillas, tal vez a veces llorar, hermanos, porque a veces la Biblia está velada a nuestros ojos. La palabra de Dios no la podemos entender tan fácilmente. Sobre todo aquellas cosas ocultas, hermanos, sobre todo cuando alguien nos atiborró de ideas erróneas en nuestra cabeza, hermanos. ¿Cómo nos cuesta entender la palabra de Dios? Le decía a los hermanos ayer, dos cosas les voy a pedir. Quítense, hermanos, los prejuicios y los preconceptos de la cabeza para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo poder entender la palabra de Dios? Vamos a leer el libro de San Mateo. Perdón, no es el libro de San Mateo, es el libro de San Juan. Capítulo 3. Miren cómo dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Un principal entre los que era Nicodemo, hermanos. Era un sacerdote, sumo sacerdote. Sin duda alguna había llegado a las mejores escuelas de su tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? Había llegado a las mejores escuelas de su tiempo. Había sido enseñado por los mejores rabinos de su tiempo. ¿Tenía sabiduría? Sí. ¿Era la de Dios? No. ¿Era una sabiduría qué? Una sabiduría humana. Llegó a Jesús de noche, dice la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. ¿Saben por qué le dijo Rabí el Nicodemo a Jesús? Porque también a él le gustaba que le dijeran ¿cómo? Maestro. La palabra Rabí es maestro. Él esperaba que Jesús le dijera Maestro Nicodemo, ¿verdad? Así esperaba él. Por eso le dijo Rabí. Y miren qué interesante lo que le dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Verdad? Él estaba diciendo Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios conmigo. Pero ¿sabe lo que esperaba Nicodemo? Que Jesús le respondiera, Maestro Nicodemo, ¿verdad? Así se iban a encontrar dos grandes maestros, un rabino judío
y el Señor Jesús como maestro. Dos grandes maestros. Hermanos, hoy en día los grandes predicadores también esperan eso mismo de Jesús. Los grandes hombres hoy en día esperan eso mismo de Jesús, que cuando ellos estén predicando, le digan a Jesús, ¿cómo sabe, maestro? Pues qué bárbaro. ¿Cómo sabe, maestro? Sabe más que yo. Esperan que le diga todavía Jesús a los maestros, hasta saben más que yo. Se quieren poner por encima de la piedra, de la roca que es Cristo. Se quieren poner por debajo de la roca que es Jesús. ¿Verdad? Hacen tantas alusiones a la palabra de Dios, hermanos, que no vienen en la Biblia y quieren enseñarle todavía a Jesús. Este era Nicodemo, un principal de los judíos, y le dijo a Jesús: Rabí, maestro, ¿saben cómo le respondió Jesús? No le dijo maestro el Señor Jesús a Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver qué cosa. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo, hermanos? Tenéis que nacer de qué. Voy a decir unas palabras fuertes, no lo tomen a mal. Pero si Jesús viniera hoy y se encontrara con un pastor adventista, ¿qué creen que le diría? ¿Qué le diría, hermano? Tienes que nacer de qué? De nuevo. ¿Me están entendiendo? Si Jesús se encontrara no con un pastor adventista, sino que se encontrara con un hermano adventista, ¿saben qué le diría? Tenéis que nacer de qué? Tienes que nacer de nuevo. Definitivamente tienes que nacer de nuevo. Si se encontrara con un bautista, con un presbiteriano, con un testigo, con un de sostén propio, con cualquier hermano, Jesús le dijera: ¿sabes qué, hermano Roger? Tú también tienes que nacer. Tú tienes que nacer de nuevo. Porque tienes tantas ideas en tu mente, ideas fuera del contexto de la Biblia, que es necesario que haya una renovación de agua y de qué más, hermano. Haya una renovación de agua. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. De repente los niños se le acercaron a Jesús un día y los discípulos empezaron a sacar a los niños y dijeron: no molesten al maestro. Jesús se paró y le dijo: el que no fuere como uno de estos niños no puede entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Saben por qué, hermanos? Si Nicodemo nacía de nuevo, se iba a convertir en un ¿qué? En un niño. ¿Un niño qué? ¿Físico o espiritual? En un niño espiritual. ¿Saben por qué? Porque los niños, hermanos, tienen la mentecita limpia. Amén. Son una esponjita. No tienen prejuicio como los viejos, como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos tanto prejuicio, hermanos, en la mente. Es que así aprendí en la iglesia donde vengo, así me enseñaron mis pastores, así me enseñaron mis dirigentes. No lo puedo cambiar. Es cierto, parte de lo que tú me dices, pero la otra parte no lo creo. Porque nuestra mente está contaminada, hermanos, de las costumbres, las tradiciones, de la filosofía del hombre. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de quién, de hombre. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a ser como uno de estos pequeñitos para que puedas ver qué cosa, el reino de los cielos. Le digo a los hermanos, y se los digo a ustedes, tenemos una tarea especial. No les estoy prohibiendo, pues es una invitación. ¿Saben qué? Hagamos discípulos a los niños. Hagamos discípulos ¿a quién? A los niños. Discipulemos mejor a los niños, hermanos, porque los grandes, hermanos, ya no quieren entender. Por eso Jesús, hermanos, se acercó a los discípulos y les dijo: vino nuevo, ¿en qué? Lo mismo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Tienes que nacer de qué? Tienes que nacer de nuevo.
tiene que ser de un odre nuevo otra vez. No puede ser el odre viejo, porque si el vino nuevo se pone en el odre viejo, este se rompe y ¿qué pasa? Y se desbarra. Entonces, ¿cuál es la característica de todos aquellos que queremos encontrar la revelación de los misterios de Cristo? Nacer de nuevo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es más fácil evangelizar a un nuevo que evangelizar a alguien que ya conoce, que ya sabe. No, hermano, eso ya lo sé. A ver, enséñamelo, no tengo tiempo de eso. Es más fácil evangelizar, hermano, a alguien que está aprendiendo el evangelio, que no tiene tanto prejuicio, tanto preconcepto, tantas ideas del mundo, hermano, que está evangelizando a alguien. Por eso Jesús dijo: ya no pierdan su tiempo con estos jóvenes viejos, ¿verdad? Ya no estén perdiendo el tiempo. Van a echar el vino en el odre viejo y se va a ¿qué? Se va a desparramar. ¿Saben qué representa el vino, verdad? Las doctrinas. En vez de que lo abracen, lo van a dejar caer. Se va a tirar. Y si se tira, dígame una cosa: cuando se tira el vino, ¿se puede volver a recoger? ¿Es tiempo qué? Es tiempo perdido, ¿verdad? A ver, ha visto un niñito que llega allá con el hermano y sí, tiene una habilidad, creo que ustedes lo vieron en la campaña, tiene una habilidad, hermano, para agarrar la Biblia, ¿verdad? Doy el texto y el niño se para y me dice: hermano, lo leo. ¿Saben qué he hecho últimamente? Me he puesto a agarrar mis dedos así, para que no me ganen. Porque cuando yo voy a leer el texto, él ya está parado y lo está leyendo. La Biblia. ¿Sí? Y no es porque yo no quiera darle la participación, no, es porque se me pierde el hilo de mi tema, ¿verdad? Pero él está puntual. Me gana, hermano, estudiando la palabra de Dios. Y cuando yo le pregunto algo, hermanos, acerca del santuario, ¿qué creen que hace? ¿Responde o no responde? ¿Cuándo lo hemos escuchado? Responde. Es el primero que está respondiendo. Y no solo el único, hermano. Hay otros niños más tímidos, pero que también, hermanos, se saben ya ahorita el santuario. Un así dice Jehová. Conocen ya los misterios de Dios. Están aprendiendo, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo: tenemos que ser como uno de esos pequeñitos, como uno de esos niños. El odre tiene que ser renovado completamente, tiene que ser nuevo. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. ¿De agua? ¿Acaso Nicodemo no era un dirigente religioso? Que si Jesús viniera conmigo, ¿saben qué le diría? Pues no. Pero ¿cómo van a ser de nuevo si yo estoy dirigiendo iglesia? Sin embargo, Nicodemo, hermano, se entregó a Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen, hermano, que es necesario que nazcamos de nuevo? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos de ustedes creen que es necesario, hermanos, que nos quitemos todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza? Vamos a leer los textos más. San Mateo capítulo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, les dijo: ¿cómo dice el Señor Jesús? Te alabo, Padre. San Mateo 11:25. Respondiendo, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de qué. Miren qué interesante lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Porque escondiste estas cosas de quién y de quién más, y las revelaste a quién. Miren, hermanos, la Biblia, y lo digo abiertamente, no es para el profesionista. ¿De verdad? ¿Cómo dije?
La Biblia no es para... Es que el hermano sabe porque es licenciado en Derecho. Mentira. ¿Me explico? La Biblia, hermano, no es para qué. Para el profesionista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque haya estudiado 4 años de su carrera, no es un hombre espiritual. Siempre. Puede ser un ingeniero, un licenciado, un administrador, etc. La Biblia no es para ellos. Entonces, hermano, ¿para quién es la Biblia? Para los entendidos, para los espirituales. ¿Cuántos decimos amén? De repente se acercaron y le dijeron los fariseos a Jesús: ¿cómo sabe tantas cosas este si no fue a la escuela de los rabinos? Amigo, a la escuela de Jesús. ¿Quién le había enseñado la palabra de Dios a Jesús? Su madre. ¿Ha ido a la escuela de los rabinos? No. ¿Ha ido a perder 4 años, hermano, de teología? No. Jesús no perdió 4 años de teología. Jesús se dedicó, hermanos, a investigar, a indagar de la palabra de Dios. Ahora díganme una cosa: Pedro llegó a las escuelas de los tiempos rabínicos. No. ¿Quién era Pedro? ¿Un qué? Un pescador. Un hombre rudo, dice la Biblia. Por eso le llaman Pedro. De cierto te digo que tú eres Pedro, una roca, una piedra, rudo, grosero. ¿Lo preparó cuántos años el Señor Jesús a Pedro? 3 años y medio lo discipuló. Y de repente, hermano, escribió unas cartas preciosas, hermanos, el apóstol Pedro. ¿Sabiduría de quién? Sabiduría de Dios. ¿Me explico? Escribió unas cartas hermosas, hermanos, para todos los creyentes de este tiempo. ¿Había estudiado Pedro? No, hermanos. La Biblia no es para los que estudian carreras y tienen doctorados y maestría. La Biblia es para la gente que se dedica a tener una comunión especial ¿con quién? Con Cristo, a los espirituales. Por eso dijo el Señor Jesús: en aquel tiempo respondió Jesús y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y también de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Me explico? ¿A quién se lo reveló? A los niños. Así que nadie venga a presumirle, hermano, que sabe mucho de la Biblia, porque ustedes también pueden conocer los misterios de Dios. Amén. Fueron revelados a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, dice la Biblia, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y también de los entendidos, y las has revelado a los niños y padres, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven
lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, como dice la Biblia, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Bienaventurados. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los discípulos. Aquí nos está diciendo ahora nosotros bienaventurados. A nosotros. Porque muchos de aquellos grandes hombres quisieron ver y no lo vieron. Quisieron oír y no lo oyeron. Pero a vosotros les he revelado, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Por medio de fe. ¿Y para qué? Y para qué. Si nosotros, hermanos, no entendemos la Biblia, ¿saben por qué no? Muy sencillo. Porque no queremos entender. Porque no queremos entender. Porque donde está vuestro corazón, ahí estará aquí. Donde está vuestro corazón, ahí estará aquí. Vuestro tesoro. ¿Sí habían escuchado ese texto? Sí. Porque no está nuestro tesoro, no es este nuestro tesoro, hermanos. Por eso no entendemos la palabra de Dios, es muy claro, ¿verdad? Si este fuera nuestro tesoro todos los días, hermanos, escudriñáramos la palabra de Dios, oráramos para el entendimiento, hermanos, nosotros seríamos, hermanos, hombres sabios en la palabra de Dios. Pero como no es este nuestro tesoro, quizás otras cosas son nuestros tesoros. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Por eso cuando alguien nos predica algo, dice, no lo entiendo, no lo creo. Nos oponemos, hermanos, a la palabra de Dios. Aprendan de aquella parábola que dice la Biblia que un hombre estaba arando la tierra. Y cuando estaba arando, dice que hay un tesoro, una perla preciosa. ¿Qué hizo ese hombre, hermano? Se volvió, dice, a su casa. ¿Y qué hizo? Vendiendo lo que, ¿cómo dice? Vendiéndolo todo. Imagínense, hermano, qué tan precioso ha de ser ese tesoro que encontró ese hombre, que cuando volvió a su casa lo vendió todo. Yo no sé si a los hijos y a la mujer también, pero lo vendió todo, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? Que no dejare padre, madre, esposa o hijos, no puede ser ¿qué? Discípulo. Por eso digo, no sé si lo vendió todo, también a la mujer, a los hijos, pero lo vendió todo, ¿verdad? No se puso a ver a la mujer y, ay, mi mujer lo voy a dejar, ni modo. Yo aquí encontré un tesoro. ¿Me explico? Y no digo los hijos, ay, mis hijos no me quieren seguir, yo encontré un tesoro. Esto vale más que ustedes, ¿verdad? Vendiéndolo todo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, no sé si lo vendió así, no lo sé. Pero hermano, Jesús dijo, el que no dejare padre, que no dejare madre, que no dejare hijo, que no dejare esposa, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Entonces llegó a aquel terreno, dice la Biblia, y compró aquel tesoro. La perla, ¿cómo le llama la Biblia? De gran precio. ¿Saben cuál es la perla de gran precio, hermanos? Era un tesoro que estaba escondido, hermanos, en la tierra. Y de repente tú empiezas a leer esa perla preciosa. Empiezas a encontrar esperanza, empiezas a encontrar fe, empiezas a encontrar, hermanos, que aquí está Jesús. De ella habla Jesús. O Jesús habla de ella. O ella habla de Jesús. Y te empiezas a enamorar de esa perla preciosa. Y vas a empezar a descubrir los misterios que están en la palabra de Dios. Vamos a entonar un himno para concluir. Y ya digo que ya no me va a dar tiempo para otro mensaje. Querido Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana.
primer lugar, por tu santa presencia, porque tu Espíritu Santo ha dirigido nuestra predicación y también ha colmado de bendiciones nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra y gracias porque estamos reunidos en este sábado para alabarte y glorificarte. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y bendícenos. Lo rogamos en el nombre de Jesús, quien merece gloria. Amén.